Bueno, dándole continuidad a la clase, hoy solamente vamos a ver dos temáticas, o sea, una de gramática y una de estética del lenguaje. Vamos a tratar de no dar hoy de ortografía ni tampoco de vocabulario. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es en estética del lenguaje la tradición oral en Colombia. ¿De qué es la tradición oral? ¿Cómo se conoce la tradición oral? Pues la tradición oral es aquella que es producida por campesinos, comunidades negras, poblaciones del común, población popular, indígenas. Entonces, por lo general no está escrito. Hoy día se encuentran algunos escritos que otros, pero por lo general la tradición oral no se da de manera escrita, sino de boca en boca. ¿Cómo se da? Por medio de generación en generación, de padre a hijos. De la primera, esta se caracteriza por ser transmitida de memoria de padres a hijos. O sea, mi papá me contó a mí que existía el Moán, que existía el caballo sin cabeza, pero al papá, mi papá se lo contó mi abuelo, mi tatarabuelo, así, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y va de generación en generación. Y hay cosas que aunque no están escritas, por ejemplo, los dichos, las exageraciones, los colmos, las expresiones populares, los refranes, las adivinanzas, los trabalenguas. Entonces, todo esto es tradición oral que lo hemos aprendido por boca de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, pero que ellos fueron aprendiéndolos de generación en generación, ha venido de forma oral. Entonces, es la primera característica, que se transmite de padres a hijos. La segunda, que tiene fines educativos. Siempre tienen una enseñanza, una moraleja. Usted ve en un refrán, una moraleja, una enseñanza. En una expresión popular, una moraleja. En una exageración, hasta en una exageración de pronto hay una enseñanza de forma cómica, pero hay una enseñanza. En las adivinanzas, en todos, en los trabalenguas. Entonces, siempre tienen como un fin educativo, llevar como una enseñanza. Surge de cierta sabiduría popular nacida desde la experiencia. Entonces, más que un escrito, es algo que, por ejemplo, vivieron nuestros padres y como lo vivieron, salió un dicho de ahí y de ese dicho no los transmiten y nosotros lo podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos y así va de generación en generación. Casi siempre manifiestan un respeto profundo por la naturaleza y por el entorno. No son estéticos, hay unos que son muy, como le decía, populares. Van de acuerdo al dialecto que se maneje en la región. Como les hablaba, en la temática diferente, o sea, todos tenemos un dialecto. Por ejemplo, en Colombia hay muchos dialectos, formas o modismos, y dentro de esos modismos hay expresiones populares que también se usan como exageraciones, como refranes. Entonces, esta es una de las características de la tradición oral. Tiene fines educativos, es transmitida de padres a hijos, le tiene mucho respeto a nuestro entorno y a la naturaleza, y se utilizan mucho los dialectos y los modismos populares. No es tan estético como a la hora, o sea, no es lo mismo escoger un poema que hay una estética en el lenguaje a un refrán, que el lenguaje es un poquito más tosco, más popular. Y otra característica que les he mencionado desde el principio es que se transmite de forma oral, así como lo estoy haciendo yo ahora, de forma oral. No escrita. Sin embargo, han divulgado o han sacado algunos libritos, de pronto de adivinanza, libritos de expresiones populares, de refranes, pero por lo general no se da de esa forma, de manera escrita, sino de forma oral. Entonces, ¿cuáles son? Ya les he mencionado muchas de ellas. Las adivinanzas, las exageraciones o los colmos. O sea, ¿cuáles son las exageraciones o los colmos? Se usan mucho aquí en la costa. Está más larga que un viaje un viaje al cielo arriando gallinas. O sea, una exageración. O camina más que una gallina de pueblo. Entonces son exageraciones que utilizamos de manera popular para dar a entender algo, que camina bastante. Este man está más enredado que un costado anzuelo. Esto es una exageración, un colmo, pero que utilizamos de forma popular. Expresiones populares, por ejemplo, como que hasta después, pues, o
con este bizcocho hasta mañana a las 8, que lo usamos mucho nosotros los costeños. O no sé, refranes como es tan dormilón que duerme en el filo de una espada. O es más enamorado con un palomo azul. O unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Y entonces son refranes que utilizamos mucho nosotros, utilizamos mucho en el dialecto popular. Las adivinanzas ya casi no se ven, pero sí los chistes. Hay chistes que son muy representativos de ciertas comunidades, de ciertos lugares. Y entonces yo digo que esta era como la forma en la que antes se reunían los padres con los hijos a enseñarles literatura, pero de forma oral. Ya, por ejemplo, la adivinanza era como un juego verbal que se manejaban los padres con los hijos, en donde le proponían, o sea, en donde la persona tenía que adivinar o resolver rápidamente a través de las características que le daba el que estaba realizando pues la adivinanza, para que por medio de un verso ya cogiera de qué estaba hablando. Hay algo que es la jeringonza, o la jerga, o un léxico especial de un grupo de personas. La jeringonza, en que le hablamos es esa forma de expresarse diferente o de manejar como un idioma muy popular, chongo, pero que, ¿cómo se llama? Que es referente a un lugar. Por ejemplo, en mis tiempos, cuando estaba más joven, yo me acuerdo que nosotros manejábamos en jeringonza, por ejemplo, manejábamos mucho el chiachibichigachil. Entonces, con el chi manejábamos nuestra forma, o sea, era una forma en la que nosotros teníamos de comunicarnos. Las retaílas. ¿Cuáles son las retaílas? Esos relatos hablados con cierto nivel rítmico, o sea, que tienen, que tienen como una forma de comunicarse de alguna manera rítmica. Ya, y para esto siempre estas personas que tienen retahílas necesitan como una habilidad verbal, una capacidad de memorización. Ya, entonces, por ejemplo, en las retahílas, yo no sé si cuando decíamos el de que este dedito se comió un huevito, este lo cocinó, y así íbamos relatando dedito por dedito. Esto se llama retahílo. Este abrió el armario, este sacó el huevito, este pícaro gordo se lo comió. Entonces, eso es retahíla. Pero por lo general se maneja de forma rápida. Están los refranes que les decía, que son esos dichos populares que siempre van a contener una moraleja. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Están los mitos, ya que son relatos más esenciales de una comunidad. Por lo general se dan con los indígenas, nació mucho con las comunidades antiguas, no sé, y venían y se centraban en los pueblos, en las regiones, en las veredas, y tomaban mucha importancia. Bueno, ahora no tanto, pero antes en los pueblos a los mitos les daban una importancia. Por ejemplo, había mitos sobre los astros, sobre los animales, sobre los alimentos, sobre muchas cosas. Ya. Y siempre eran muy respetables. Por ejemplo, las leyendas. Las leyendas ya es un relato ya de campo. Prácticamente se transmite también de generación en generación. Va de papá a hijo, de hijo a papá, y así va. Siempre deja una enseñanza las leyendas. Y las leyendas, por ejemplo, como el Moán, que era el que les mencionaba ahora, la Llorona. La Llorona es una leyenda. Entonces, nunca pasan de moda. Nacen hijos, mueren padres, mueren personas y nacen personas, pero siempre se va a escuchar acerca de la Llorona, acerca del Moán, del caballo sin cabeza, el jinete sin cabeza. O sea, van de generación en generación y se mantienen vivas en la historia, pero de forma oral. Entonces, están los colmos, que son las exageraciones que les di ahorita, y todas estas son formas de tradición oral. Es una forma literaria en donde no tenemos para expresar y comunicarnos de una manera diferente, de una manera popular, se puede decir.